Bueno, ¿cómo les va, mis amigos? Mis amigos programadores, desarrolladores de software, de páginas web, como le digo a mi madre. Bueno, a ver, quiero hacer una pequeña charla que ya la di en 2 ocasiones. Ahora la quiero grabar y la quiero publicar para que también compartirla al mundo, a internet. La quiero compartir porque de verdad creo que es importante este conocimiento, porque muchas veces entramos ya a trabajar en TypeScript y no sabemos bien por qué. Entonces la intención es justamente esa, entender por qué TypeScript versus JavaScript. ¿Por qué elegiríamos TypeScript antes de JavaScript? Si veníamos haciéndolo, ¿por qué una mejora? ¿Por qué? ¿En qué es una mejora? De eso se trata esta charla, no es tan técnica, seguramente muchos quisieran algo más técnico, pero esto es un pantallazo para que no solamente vos como desarrollador sepas y entiendas del por qué estás trabajando en TypeScript, porque me pasó infinidad de veces que no se entiende, no saben. Y también para otras personas que, no sé, recruiting y demás, que entiendan un poco, PMs, entiendan un poco el background de lo que significa trabajar con JavaScript. Los bugs, sobre todo. Bueno, entonces, esta charla, como les dije, ya la di varias veces y las di para Globan. Yo soy empleado de Globan, soy referente web en la empresa, en EMEA. Y bueno, vamos a contar un poco. A ver, TypeScript versus JavaScript. Me olvidé el deck. Vamos así. El deck empieza así. TypeScript versus JavaScript. Bien. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Cristian Vietti, más conocido dentro de la empresa como Pusher, porque soy de los que empujan para que las cosas salgan. Y nada, alguien me asignó ese apodo y me encantó y me lo apropié. Soy Subject Matter Expert, como arquitecto, un poquito más. 20 años de formación en total, vengo de backend, vengo del mundo de Java, o sea, orientado a objetos. Tengo más de 8 años en Globan, creo que ya 9 en realidad. Y 9 años como desarrollador exclusivo en tecnologías web. Más tiempo trabajando en tecnologías web, en frontend, lo que después terminó siendo frontend, pero específicamente solo en front hace 9 años. Y me autoconsidero tecnoloco, porque tengo un poco de las dos cosas. Me encanta la tecnología, soy apasionado de la tecnología y también tengo algunos problemitas. Vamos con algunos conceptos básicos para empezar, para comparar, para esta comparación de por qué vamos a usar TypeScript. Ya spoileé, ¿no? Estoy vendiendo TypeScript. Bueno, JavaScript nació en el 95 y ECMAScript, la versión 5, en el 2009. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Tanto JavaScript como ECMAScript. ¿Cuál es la diferencia? Esto es típica pregunta, la hago en entrevistas. No se sabe muy bien el por qué y el cómo y demás, entonces quiero aclararlo esto para que se entienda después lo que va a venir. JavaScript nació en el 95, Brendan Eich fue el creador, pero la hizo para un browser de ese momento con la intención de hacer extensiones del browser, no para que se pueda programar como hoy se hace, sino eran más para extensiones típicas de Chrome, esas que le ponemos, que nos dan alguna facilidad. Así nació. La cuestión es que les gustó a los otros browsers, esto fue Mosaic, un browser que ya no existe. Gustó tanto que otros lo copiaron. El caso más emblemático es Internet Explorer. En su versión 4, si no me equivoco, salió con JavaScript, con soporte de JavaScript. ¿Qué pasa? Lo implementaba a JavaScript como lo hacía Mosaic, pero de otra manera. Tenía su lenguaje, era JavaScript, la base, pero era de otra manera. Con lo cual, JavaScript en el 95, cuando lo copiaron otros browsers como Internet Explorer, hicieron lo que quisieron. Copiaron algunas interfaces, algunas cosas y agregaron muchas más. Y todos los browsers empezaron a hacer lo mismo. Cada uno implementaba a su manera lo que quería. Firefox también entre ellos. Bueno, pero la cuestión es que eso no escala. ¿Por qué? Porque cada uno, como les decía, hacía lo que quería. ¿Qué pasa del lado del desarrollador de páginas web en ese momento? Tenía que hacer cosas custom por cada cosa que hacía. Tenía que hacer una cosa custom
una cosa personalizada para cada uno de los browsers. Una cosa para Internet Explorer, otra cosa para Internet Explorer, otra cosa para Netscape, otra cosa para los otros browsers que estaban en ese momento. Safari, Firefox, bueno, no sé, había varios en ese momento, en todos estos años. La cuestión es que era imposible. Y ahí nació jQuery. jQuery lo que nos trajo fue justamente esto, la unificación para no tener que nosotros como desarrolladores comprobar qué browser se está usando y hacer algo específico para ese browser. De ahí fue la magia de jQuery, básicamente. Eso con lo de Ajax fue la magia. Entonces, podemos decir que JavaScript no estaba estandarizado. Hasta que se hicieron varios borradores y tardaron 14 años, 11, 95, tardaron un montón de años, 14 años, en hacer una nueva versión, pero finalmente estandarizada. Lo que significa que todos los browsers iban a responder de la misma manera. Todos iban a tener el mismo comportamiento y la misma interfaz. Lo cual nosotros los programadores que usamos eso nos benefició enormemente. Con lo cual jQuery ya no te necesitamos. Gracias por todo, pero ya no te necesitamos. Pero bueno, entonces la diferencia entre ECMAScript 5 y JavaScript es la estandarización. Cuando decimos un lenguaje estandarizado que todos conocen, que todos los browsers conocen, Node conoce y demás, estamos diciendo ECMAScript, que a partir del 5 es la implementación masiva en el 2009. Y si decimos JavaScript plano, podemos estar diciendo también la versión no estandarizada, la versión custom de cada browser. ¿Está bien? Comúnmente le vamos a decir JavaScript porque ya nos quedó, porque lo conocemos así, es friendly. Pero en realidad estamos usando hoy ECMAScript. ¿Está bien? Esa es la primera definición, el primer concepto que quiero proponer, que quiero contar. Después tenemos los paradigmas. Tenemos el más clásico, programación orientada a objetos. Básicamente se trata de modelar una solución intentando utilizar conceptos de la vida real. También es una representación de la vida real. Eso se lo llama modelar. Y después tenemos la programación funcional, que viene del lado de las matemáticas, que es así lo muy rudimentario. Es una entrada, un dato, sale otra cosa ya masticada, procesada y devuelve otro valor distinto. Esos son los paradigmas más comunes y justamente JavaScript o ECMAScript, mejor dicho, lo soportan. Principalmente el funcional, más que el orientado a objetos. Nació así. El otro concepto que quiero hacer mucho hincapié, que de esto va la charla, es la evaluación. Hay dos modos de evaluación del código. Tenemos la evaluación dinámica, que es en runtime, mientras se ejecuta, mientras vas el cursor, el mouse o lo que fuese, va haciendo acciones, se va ejecutando en ese momento, dinámicamente, o ante alguna interacción del usuario. Y la validación estática se hace en momentos donde el desarrollador está escribiendo el código. En ese momento se está haciendo esa validación. Un segundo, me están bombardeando con mensajes. Listo. Justo un domingo. Bueno. Entonces, validación estática es esto de poder evaluar el código antes de compilarlo, de no enviarlo a producción algo sin saber realmente que está chequeado, que funciona, que es compatible, que todo es compatible. A la larga es compatibilidad, de que no estamos enviando un parámetro de más, un parámetro de menos, que estamos enviando una estructura dada. Se trata de eso. Pero de nuevo, tenemos estas dos evaluaciones, la dinámica, que es en runtime, y la estática, es type checking, más conocido como eso. Vamos a profundizar un poco más en cada uno para que se entienda qué es esto. Vamos a un ejemplo muy práctico de programación orientada a objetos. La definición de una caja, sí, una caja cualquiera, ¿está bien? Tenemos atributos, que puede ser el color, las medidas y un montón de otras cosas más. El material, bla. Después tenemos estado, que si está abierta, que si está cerrada, que si tiene contenido o no. Bueno, y el contenido propiamente dicho, podemos definir en programación orientada a objetos qué cosa podemos meter ahí. Por ende, también al decir qué cosas sí, estamos definiendo qué cosas no. En este caso, este ejemplo, voy a definir que solamente acepto animales. Entonces podemos poner un Michi adentro de la caja.
Vamos con funcional ahora. Eso fue programación orientada a objetos. Ahora vamos a funcional. Lo mismo, misma definición tenemos de programación orientada a objetos. Tenemos una caja que tiene color, bla, tiene el mismo comportamiento, mismo estado. But podemos, en vez de meter un gatito, podemos meter un zapato. ¿Por qué? Un par de zapatos. ¿Por qué? Porque nos pintó, porque quisimos. No hay por qué. Es porque el lenguaje te lo permite, porque es dinámico. También podría ser un shop, un negocio de zapatos. Y también podría ser Stand de Monkey Island. Bueno, puede ser cualquier cosa el contenido. Incluso hasta tu suegra. Puede ser cualquier cosa. Lo cual está bien, pero es un problema. Vamos a dos conclusiones que sacamos rápidamente con todo esto que les conté. La conclusión 1, de programación orientada a objetos, es que nos limita, ¿sí? No podemos, como en la caja que les contaba, no podemos meter otra cosa que no sea un animal. Con la conclusión 2, programación funcional, puede ser un caos. ¿Por qué? Porque en la caja podés tener otras cosas que no esperás. Básicamente, como tu suegra, la podés poner ahí. No se me ocurre un chiste malo. Bueno, la podés poner ahí a tu suegra y va a andar, no se va a quejar. Pero después, en algún caso donde vos estás dentro de tu código, si no haces ciertas validaciones, vas a asumir que va a ser un animal y vas a pretender que haga cosas de animal tu suegra. Y no camina así, no funciona así, porque si vos no lo validaste de que sea un animal, va a intentar obtener métodos, funciones y demás que no las tiene porque no es un animal. Entonces, ¿por qué usar la evaluación estática antes que la dinámica? Les voy a contar una historia chiquitita porque justamente creo que ejemplifica bien y luego tendrá su trascendencia. Vamos con una historia de el jQuery Boy. El jQuery Boy en el 2009 lo conocí. Antes lo conocí. Esta es esa historia. En el 2009 tenía 7 años de experiencia en programación. Estaba estudiando la certificación de Java. Venía bastante bien en toda programación orientada a objetos, de backend, digamos. Y tenía grandes frustraciones. Primero, la compilación lenta. Imagínense, en el 2009 las máquinas eran bastante lentas. Tenía literal 20 minutos de espera por cada compilación. Lo mataba eso, lo mataba. Podía hacer 4 compilaciones, o sea, 4 control S para salvar una modificación y tener 4 control S por hora. Era una locura. Y nada, eso lo frustraba un montón. Estaba también escondido en un sótano. Estaba escondido ahí en un lugar oscuro, frío, feo, sin ventana, y trabajando con 4 personas. Esas 4 personas también hacían la misma tecnología, pero estaban ahí, encerrados en ese lugar. Y eso lo frustraba, porque no veía la luz del día, porque estaba literalmente encerrado. Eso en un banco encima estaba. Bien. Y por último, él se consideraba creativo. Y eso era un tema porque no podía él demostrar su obra a nadie. ¿Por qué? Porque estaba escondido en el sótano. Estaba solamente los pocos que podían ver su obra eran esas otras 3 personas. Y eso lo frustraba un montón. Ahí encima, en ese momento, estaban con SVN, no con pull request de Git y demás. Con lo cual era meter código al branch y después vemos qué pasa. Así que eso, lo de creativo, le afectaba bastante en ese momento. Una vez la madre le dice: nene, ¿de qué trabajas? ¿Por qué viajas y te pagan tan bien? Gran pregunta, le hacía la madre. Bueno, y él se quedó pensando mucho tiempo en eso, meses. Y cual Inception, le quedó rebotando la idea. Y no supo cómo explicarle a la madre qué es lo que estaba haciendo, de qué trabajaba. Y no sabía cómo explicarle, porque es muy difícil explicar en un proceso de backend de qué trabajas. Bueno, y esto está todo relacionado a lo creativo. Bien, en ese momento estaban las Java Server Pages, JSPs, estaban naciendo, qué sé yo, pero era un lío programar en eso. De ahí viene el código espagueti.
básicamente. ¿Por qué? Porque acá se ve el mouse, sí se ve el mouse. Tenemos códigos de 3 lenguajes y 3 cosas distintas que hay que ser muy consciente. Tenemos código del lado del cliente, esta función de JavaScript, validate. Después el HTML, ¿no? Con CSS y demás. Y después estos trozos de código que están entre mayor y menor, el porcentaje, son código que se ejecuta del lado del servidor. Entonces el proceso tomaba, justamente entraba alguien a un JSP y empezaba a, como un scripting, a leerlo y empezaba a hacer cosas del lado del servidor. En este caso, setear variables y después usarlas para mostrarlas. Bueno, esa era súper rudimentario, súper feo. No me sale otra definición. Trabajar así, el código todo mezclado. Tenías que ser muy consciente de todo lo que estabas haciendo. Hasta que un día nació algo que se llamó Prime Faces. Prime Faces es un framework para Java, JSPs, páginas de JSP, donde donde tenían ya tenía funciones y tenía cosas a experiencia de nivel del usuario, UX. Ya tenía cosas muy importantes, unas mejoras muy importantes al lado de esto, que era horrible. Imagínense que cada vez que hacía un cambio tenía que refrescar toda la página y tenía que verse bien, digamos, en el mismo contexto, sin que te cambie, sin que escalee. Bueno, eso no funcionaba, así que tenía que sí o sí hacer un refresh. Bueno, con Prime Faces incluyeron el uso de jQuery de fondo y usaban llamados Ajax para obtener data, lo que llamamos Ajax, que es más bien XHR. Bueno, eso fue una mejora importantísima. Entre eso y después mejoras de experiencia de usuario, por ejemplo, el tema de los países, de los países y provincias, donde tenés la selección, un combo, un Dropbox, un Dropdown, lo que sea, tenés un combo donde seleccionas el país y luego, en base al país seleccionado, te llena otro con las provincias. Bueno, eso en JSP, tradicionalmente, lo que hacía es esperaba que el usuario elija el país, después con el combo de abajo de las provincias tenía que, o estaba inválido hasta que no seleccionara un país, y tenía que refrescarse a medida que el usuario seleccionaba el combo anterior, lo cual hacía que haya un refresh, que la página se refresque completamente, y si tenías scroll se perdía el contexto. Horrible, la experiencia de usuario a marzo, horrible. Bueno, Prime Faces metió eso dinámicamente y fue la magia. Vos podías seleccionar, no importa dónde estaba el scroll de la página, pero podías seleccionar un combo, el del país, y automáticamente te hacía un fill, te llenaba al otro. Y magia absoluta. Bueno, esto le encantó a esta persona, le encantó, no sé por qué, pero le encantó. La cuestión es que vio que de fondo trabajaba jQuery y lo propuso en ese año 2009, propuso usar jQuery, él trabajando para IBM en un banco en Colombia, y él propuso usar jQuery. Finalmente, esta persona fue tan insistente con el tema de jQuery que lo propuso al banco justamente meter esta librería. En ese momento, 2009, era muy difícil. Hoy está muy fácil, no debería ser tan fácil, pero está muy fácil meter librerías de terceros. Pero en ese momento era muy difícil, tenías que pasar ciertos procesos del banco e incluso de IBM para ver si esa librería era válida, si no tenía alguna cosa. Imagínense en un banco que estoy metiendo código de un tercero. Bueno, la cuestión es que rompió tanto los quinotos que le dieron bola y aceptaron meter jQuery. Y de ahí se ganó el apodo de jQuery Boy, justamente. Porque cualquier consulta del front, que en ese momento no existía el concepto todavía, cualquier cosa era él, la persona a consultar. Y esta es la persona. A ver, Tuku. Me quedé sin pelo tanto jQuery. Sí, soy yo mismo. Eso en el 2009. Como me dicen, ahí parecía más grande. Bueno, nada, eso en ese momento, en esa fecha, donde trabajaba dentro del banco. Esto es una foto de ahí. Bueno, finalmente entonces, con toda esta historia, les pude contar a mi madre qué es lo que hacía.
básicamente mi madre lo entendió como, mi hijo hace páginas de internet. Y listo, ya lo entendió y ya se quedó contenta con eso y orgullosa. Se lo contaba a sus amigas, mi hijo hace páginas web, páginas de internet. Eso, anecdótico. Todo tiene sentido, lo que estoy contando. Entonces, luego de ese momento, 2010 más o menos, empezaron a salir las SPA, las Single Page Applications. Que eran aplicaciones justamente puras de JavaScript con librerías, frameworks. Era increíble en ese momento, 2010 en adelante, era increíble ver cómo todos los días salía una librería nueva. Algo nuevo salía de JavaScript. Fue un momento hermoso del lado de la comunidad. Era increíble, pero también era un montón, era muchísimo. Escaló impensable. Nadie creyó que JavaScript iba a escalar tanto y va a crecer tanto. Hoy está en todos lados. Piensen que en sus televisores incluso lo tienen. En todos lados está. Ni hablar de los móviles. En todos lados está. Con lo cual se llevó a JavaScript al límite. Incluyendo a los desarrolladores. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas para los que no fue diseñado JavaScript. JavaScript fue diseñado para otra cosa, algo más simple, para scripting. Pero fue tanta la voluntad de la comunidad que lo llevó justamente a este extremo. Al extremo de vamos a hacer cosas más complejas, como proyectos gigantes que solo utilicen JavaScript. Como en el medio también nació lo que es RESTful, que es básicamente enviar JSON y recibir JSONs y no páginas. Como que todo conjugó para que esto suceda. La cuestión es que, de nuevo, JavaScript no fue diseñado para esto. No fue diseñado, era algo más simple. Pero fue tanto el esfuerzo de toda la comunidad y demás que se fue llevando justamente a esto. Y como no fue diseñado, tenemos grandes problemas. Porque no estaba pensado para esto, para trabajar con tantas personas a la vez en el mismo equipo o distintos equipos, incluso colaborando en un proyecto principal, en un tronco. Así que lo bueno, lo que podemos decir hasta el momento, como JavaScript es dinámico y uno puede cambiar el valor del contenido de las cosas dinámicamente, eso está bueno, está buenísimo, pero también es lo malo de JavaScript, que se pueda cambiar dinámicamente. ¿Por qué? Porque un desarrollador de un equipo puede hacer un cambio, otro de otro equipo distinto, con distintos tiempos, distintas entregas y demás, puede cambiar esa estructura de datos o lo que fuese, y te va a afectar, te va a impactar. La otra persona no se va a enterar y después cuando vuelva a vos te lo van a levantar como un issue porque alguien, un tercero que no tenía nada que ver, te lo modificó o te envió un valor que es inválido. Entonces, lo bueno de JavaScript es que es dinámico, lo malo es que es dinámico. Y a esto, como lo suelo llamar, promiscuidad del código. Al final del día cada uno hace lo que puede, está bien, en el código. Con lo cual uno puede o no hacer las cosas bien. Obviamente uno va a tender a hacer las cosas bien, pero puede o no. Y después están los límites del conocimiento, de lo que uno sabe y cómo lo sabe hacer. Entonces, a la larga, como es tan amplia la posibilidad de hacer cosas al ser dinámico, esto te lleva a hacer la misma cosa de 20 maneras distintas. Todo distinto por eso. 20 maneras y me quedo corto. Lo que significa que cada uno va a hacer lo que quiere, lo que puede. Y eso no es un estándar. Y eso a la larga tiene un impacto negativo en el momento de escanear el código, de ver el código y ver justamente entenderlo, básicamente. Ahora se me vino a la mente una frase que me gusta mucho, que es la programación. Básicamente es decirle a la computadora algo que una persona entienda. ¿Sí? O sea, tiene que cubrir las dos cosas, es legibilidad y aparte justamente la lógica. Pero tiene que ser importantísimo, legible para otra persona o incluso vos mismo en otro tiempo. Me pasa constantemente, a la semana vengo a ver mi código mismo que yo escribí y a veces no lo entiendo. Imagínate con código de un tercero. Bueno, entonces, la evaluación dinámica es buenísima, pero es una gran responsabilidad. Con lo cual, justamente acá el tío Sam nos dice esto. El tío Ben, nos dice esto. De verdad está muy bien la evaluación dinámica, pero es un lío. Entonces, quiero que la idea que se
quiero que se lleven es esto. JavaScript no se puede validar hasta que no se ejecuta. O sea, solo en runtime te vas a enterar de los issues, de los bugs. De otra manera no te vas a enterar. Si bien tenés test, tenés cosas y demás, pero es difícil cubrir todos los escenarios al ser dinámico. Es muy difícil. Es dinámico justamente. Es como puedo meterle fruta y va a andar. Entonces, nada, eso. Y ahí el jQuery Boy entró en depresión. Una profunda depresión. Porque al final, todo lo que no me gustaba de la programación orientada a objetos, que era escribir mucho y qué sé yo, o tan estructurado, ahí empezó a cobrar valor el tema de la programación orientada a objetos. Porque entendí que justamente esa estructura para proyectos grandes es necesaria. Por esto mismo que digo. Porque en runtime, si esperamos a la evaluación, que es el usuario el que termina evaluando, no nos vamos a enterar de un montón de escenarios. Los escenarios edge, los bordes, no nos vamos a enterar hasta que sucede. Y eso no está bueno. Porque no estás dando un producto de calidad. Entonces los bugs nos invaden, nos llegan por todos lados. Es milagroso, yo de verdad no entiendo. Hay proyectos muy grandes que no entiendo cómo funcionan. Porque tienen millones de líneas de código, librerías y demás, y distintos perfiles que están colaborando. Y cada uno hace lo que puede, quiere. Y de verdad no entiendo cómo funcionan. Bueno, y finalmente vamos a la solución. ¿Y cuál es la solución? Static Type Checking. Es una potencial solución. Puede haber otras, pero esta es la más conocida, la más profunda. ¿Qué es? Entonces, tenemos lo dinámico, quédense con esa idea. Lo dinámico es esta evaluación que se hace solo cuando se ejecuta, y después el type checking se hace mientras escribís el código. Es una compilación, corre de fondo, es en background, pero lo hace sumamente rápido, no te das cuenta. El IDE incluso no te das cuenta que lo está haciendo. El Static Type Checking nos trae de nuevo, entonces, a la larga, programación orientada a objetos dentro de un lenguaje que es más orientado a funcional, como JavaScript, que también tiene programación orientada a objetos. En ECMAScript 5, 6 y demás se le fue poniendo muchas fichas a eso, la programación orientada a objetos, más al estilo de Java, que al estilo que tenía antes con Prototype, con lo cual se está empujando fuerte a que se vaya para ese lado. Pero tenés los dos paradigmas, vos podés elegir. Si dinámico, lo pongo así, dinámico o estático. Vos podés decidir. Bien. Entonces, ¿qué otros beneficios te trae? ¿Qué beneficio te trae esto también? Una validación temprana de código. Eso se traduce fácil a menos bugs. Es muy fácil de verlo. Una vez que empezaste y lo entendiste a esto, es muy fácil entender que vas a tener unos issues. ¿Por qué? Porque en el IDE vos vas a escribir algo y te va a decir acá no, acá va otro tipo de dato, acá va otra cosa, estás llamándome mal. Con eso, en modo dinámico, no te enteras hasta que lo probas. Bueno, fuertemente declarativo y verboso. Sí, tenés que escribir más, tenés que hacer definiciones. ¿Está bien? Eso para el mundo de JavaScript es medio raro. Para otros paradigmas es como lo normal, se entiende que tenés que hacer. Pero en JavaScript es como, ¿en serio tengo que escribir tanto? Es como, ahora vamos a ver un poco más en profundidad, porque esto fue para una charla para un amigo que estaba en el público. Y quiero ahondar en eso porque es el primer punto que me critican, me decía, y hay otros que me lo dicen. Bueno, esto, indispensable. Funciona muy bien con nuestro mejor amigo. ¿Quién es nuestro mejor amigo? No es nuestro compañero que está al lado o del otro lado. No, que estamos hablando en call. No, nuestro mejor amigo es el IDE. Nosotros tenemos que ponerle muchas fichas al IDE. Customizarlo, dejarlo lindo, que funcione para y con nosotros. No dejarlo por default, no necesariamente dejarlo por default, sino que trabaje para nosotros, que haga lo que le pidamos, que nos asista. Esa es la clave. Bueno, con Static Type Checking, si lo haces bien, tu IDE va a reconocerlo, con lo cual al momento de escribir código, dos cosas ganas. Primero, la validación, que te va a decir, este método, esta función, no podés llamarla porque estás mandando mal parámetros, o lo que fuese. Y aparte, tenés la asistencia, típico, control espacio, y te da opciones. Bueno, si tenés todo eso definido dentro de tus estructuras, dentro de tus clases, interfaces, bla, te va a dar las opciones válidas. No te va a dar opciones inválidas o todas las posibles.
que después vos tenés que validar si realmente existe. Eso en dinámico tenés que hacerlo. En programación orientada a objetos, no. En esto no tenés que hacerlo. ¿Por qué? Porque te lo valida el IDE. Sigamos. Comunicación y coordinación. Esto es fundamental. En proyectos grandes es fundamental. Es muy fácil perder la comunicación. Muy fácil. Es decir, si yo estoy en si hay dos equipos, supongamos, y tenés el equipo A que hace una funcionalidad, un feature, del equipo B la consume. El equipo A hace una modificación de una firma, que suele pasar, no es lo recomendable, pero puede pasar claramente, y pasa. Hace una modificación de una función, de algo, necesita otro parámetro, whatever, se lo tiene que comunicar al equipo B. Para decirle, mira, ahora esto, como lo llamabas, tenés que llamarlo de otra manera. Es muy fácil de que eso no llegue, de que el equipo A haga ese cambio, el equipo B nunca se entere. Y después cuando le pincha, cuando no anda, y que a veces es el usuario el que se entera, y eso es horrible, es lo peor que podemos hacer. Cuando se entera el usuario al final, nada, nos llega como un reporte, un bug importante. Pero el equipo B debería estar al tanto de los cambios que hace el equipo A y debería justamente adaptarse a eso. Si se actualiza la dependencia o lo que fuese, tiene que adaptarse. Es fácil que el equipo A se olvide de comunicarlo. Muy fácil, pasa siempre. Entonces, con validación estática, al traerse la nueva dependencia o lo que fuese, al reconocerla y obtener todas las definiciones, los describers, va a automáticamente validar en una compilación que eso que estabas invocando desde el equipo B no va a andar porque está esperando otra cosa que está en el A. Con lo cual, se gana un montón por ese lado, el tema de comunicación. Porque es muy fácil olvidarse de comunicar esas cosas. Muy fácil. Y si trabajas con versiones y tenés dependencias y demás, más aún. Porque los tiempos son distintos. Y capaz que tenés el aviso, un breaking change o algo, tenés el aviso del lado de A. Pero el lado B, como lo maneja sus tiempos y actualiza cuando puede y quiere, es probable que eso se les pase. Y que lo tengan en algún mail olvidado o en una notificación de algún tipo en algún lado olvidada. ¿Por qué? Porque lo hacen un mes después, ese cambio. Está en la dependencia un mes después. Bueno, nada. Esto en coordinación es majestuoso. Sigamos. Tooling. Esto. Fundamental. Hay un montón de herramientas que te validan el código, que te descargan el código y te devuelven un montón de métricas de resultados de justamente cómo usas las entidades y las usas, bla. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque está tipado. Porque sabemos específicamente qué es lo que esperamos, qué estructuras necesitamos, qué es lo que todo lo que tenemos, las cosas huérfanas, las cosas que no. Lo podemos saber muy fuertemente con las herramientas que están pensadas para este tipo de validación. Voy a volver a hacer hincapié en esto de fuertemente declarativo y verboso. ¿Es una contra? Y es un tema, porque sí, tenés que escribir mucho más código, eso es un hecho. Tenés que escribir interfaces, tenés que declarar un montón de cosas, lo cual al principio da pereza, como decimos en Argentina, da paja tener que hacerlo. Pero de verdad se gana mucho al hacerlo así, declarativo y verboso, al escribir justamente la definición, que no es poco, es definir, es un montón lo que se gana. Con lo cual, sí, tenés que escribir más, pero ganás un montón por todos lados. Todo lo que conté antes, esto de la comunicación, está todo declarado. Si vos haces una modificación de una firma, de un método, lo que sea, si haces una modificación, los otros se van a enterar y van a buscar enseguida a la persona que hizo ese cambio. Y no es algo random, no es algo que alguien se le olvidó, sino es alguien que cambió la definición, la declaración. Con lo cual se gana un montón. Y esto es importante. ¿Alguien quiere pensar en su yo del futuro? Esto incluso te sirve a vos mismo que estás desarrollando. Porque muchas veces te pasa de que te olvidas de cosas, te olvidas de cambios y demás que hiciste, o de mismo de tu código, y enseguida si haces las cosas mal, si haces las cosas que llamas a métodos que ya no tenés o te cambiaron y demás, vos mismo lo vas a reconocer muy rápidamente dónde están las fallas, dónde están los errores.
Ni hablar para el refactor. Refactor se hace muchísimo más simple y tenés mucha más seguridad sobre justamente todo lo que es el impacto de lo que haces. Porque modificas cosas que pueden ser muy grandes, pero sabes y tenés mucha confianza por la solidez de tu código. Porque sabes que está bien testeado y que en donde se usa está siendo validado por el type checking. Bueno, y finalmente, llegamos, ya van como 35 minutos. Finalmente vamos a hablar de CoffeeScript. No, mentira, perdón, TypeScript. Nada, un chiste. ¿Cómo implementar TypeScript? Vamos a un caso muy rápido. No voy a hablar en profundidad, solo para que sepan qué conlleva TypeScript. Bueno, TypeScript es la versión de ECMAScript, pero tipada, por así decirlo, que es una tecnología que se desarrolló, que alguien desarrolló, no sé bien quién, y finalmente fue adquirida por Microsoft. Así que detrás de esto, ahora, desde hace unos años, está Microsoft, que lo está potenciando. Y también es parte de muchos frameworks importantes como Angular, que están detrás usándolo, y que es magnífico lo que lograron. Bueno, entonces, ¿cómo se implementa? Tipado con clases no es necesario. ¿Está bien? Si vas a llevar tu proyecto a tipado, lo primero que pensás es, tengo que entonces hacer clases, tengo que modelar objetos. La realidad es que no es necesario. Claramente es recomendable, claramente, pero no es necesario. Con que empieces a usar tipos, estructuras de datos, ya con eso te alcanza. Y tenés varios tipos. Tenés los types, interface, enums, etc. Tenés un set de herramientas que te van a ayudar en el día a día, que no están relacionados necesariamente con clases. De nuevo, ¿es recomendable 100%? Sí, pero podés, como un paso inicial, podés simplemente usar como feature el tema de types, interfaces, enum. Bueno, interfaces más o menos, pero types podés usarlo fuerte, tener tipos esperados. Entonces, desde tus funciones y demás vas a esperar estructuras de datos que tengan esa forma. Bueno, toolings. Tenés un compilador, tenés el IDE, tenés también otros trackers, tenés un montón de cosas que te van a ayudar en la migración de JavaScript a TypeScript. ¿Cuándo recomiendo usar TypeScript? Y esto tiene que ser tomado como una opinión. Yo hablo por mí, no hablo por mi empresa. Sí, soy referente de la empresa de Globant, pero esto no es una imposición, también es una opinión en base a mi propia experiencia. Todo lo que les conté antes de jQuery y demás, toda mi historia, es básicamente de ahí viene mi opinión, de todos esos años de experiencia que quiero compartir. ¿Cuándo? Entonces, yo en particular lo usaría siempre que se pueda, lo meto a TypeScript, siempre. Hay proyectos que no, y vamos a verlos, pero siempre que se pueda yo lo pongo. Y esto es, de nuevo, es una opinión mía. Sin embargo, mis proyectos siempre voy a hacer fuerza, mis proyectos dentro de la empresa, voy a hacer fuerza para usar TypeScript, sin lugar a duda. JavaScript no quiero, ¿no? Porque ya sé todo lo que conlleva. Entonces, ¿cuándo? Proyectos chicos, medianos y grandes, con pretensión, y esto es lo importante, pretensión de crecer. Si inicias un proyecto chico, pero que crees y querés que crezca, que escale, de cajón lo pongo a TypeScript. Si es un proyecto que no crees que es para un rato, no sé, una aplicación súper rápida, ahí puede ser. Equipos desde 3 desarrolladores. Menos de eso, yo de nuevo lo pondría siempre, pero acá es recomendable a partir de 3 desarrolladores. Un equipo de 3 desarrolladores en TypeScript, listo. En JavaScript ya está, es de cajón, listo, TypeScript. Proyectos con capacidad de soportar código de calidad, eso es importante. Tenemos proyectos y proyectos. Bueno, para proyectos de calidad, donde se va a hacer énfasis en la calidad, sin duda, es un código robusto, sólido, lo sentís así. Proyectos que deben ser sólidos y robustos, justamente. Sobre todo librerías. Si haces una librería que va a ser consumida por tus aplicaciones, yo no veo manera de hacerlo sin tipar. Porque de verdad es muy sencillo
y luego el que consuma tu librería va a poder fácilmente ver cómo funciona y saber qué es lo que espera, las funciones, métodos, objetos, librerías, lo que sea. Lo vas a saber muy fácil, el que lo consuma. Y esto es lo más importante. ¿Cuándo no? Proyectos grandes con mucho código ya escrito. La opción de librería es importante en esos casos. Proyectos grandes, hablando de, no sé, 20 personas metiendo código. Y la verdad, es complicado. Y si está escrito en varios años, no sé si lo metería. Lo que sí lo veo viable es extraer cierta funcionalidad core y meterla en una librería ya hecha en TypeScript. Eso sí lo veo más viable, pero no modificar todo el código, claramente, no. Proyectos donde los desarrolladores no tengan tiempo para aprender a tipar. Eso también es un cambio de mindset. También el aprender el paradigma, más que tipar, el paradigma de orientado a objetos. Al principio, si nunca lo hiciste, es como al principio choca un poco. Es como, pero si esto podría hacerlo función, porque lo hago clase. Bueno, nada, si no tenés el tiempo para aprender a tipar, y bueno, ahí no sé si lo pondría. Proyectos donde el tiempo sea más valioso que la calidad. Lo que les contaba antes. Si tenés que hacer un POC, un MVP, porque el time to market te remarca que tenés que salir ya al mercado con algo y que no importa la calidad, pero que salga ya, es que no lo pongas. Es directo, es hacerlo en JavaScript, fácil, rápido, sencillo, pum, que salga, se publique. Y después en otra iteración que tenga que escalar, donde ya validaste tu MVP y todas las hipótesis, ahí sí iría o pensaría justamente en hacerlo con calidad, ya con TypeScript. Pero en principio MVPs súper simples y demás, o POCs sin duda, directamente sin TypeScript. Proyectos muy chicos, algo muy puntual, algo muy chico, y sí. Herramientas simples también, scripts de nose típico. Que ejecute, que cree una carpeta, que haga algo, no sé, tareas típicas de file system. TypeScript es una sobrecarga. Páginas web. Si vas a hacer una página web y tenés que hacer un script, una funcionalidad muy básica, muy simple, listo. No hablo de web apps o spa, sino páginas web simples. Que haga un scroll, qué sé yo. Ahí jamás se usaría TypeScript. Insisto con esto, esto es una opinión. ¿Cuándo? Web app grande, vamos a hacer un ejemplo fácil de cómo lo veo yo en términos de tiempo, por ende dinero, para hacer un spa relativamente grande. ¿Está bien? Si lo hacemos en JavaScript, supongamos esto, no pongo fecha, no pongo nada, simplemente esto es en el tiempo, cuánto tiempo llevaría. Hacer una release con JavaScript de un producto que estamos construyendo puede llevar este tiempo. Luego, en mantenimiento, tenemos casi 3 veces más eso que entregamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a enterar de un montón de issues, un montón de temas, más allá de la escalabilidad, que seguramente nos van a pedir que agreguemos cosas y demás. Nos vamos a enterar de un montón de issues en ese momento, después de que hicimos la release. ¿Por qué? Por los ambientes, bueno, ya saben, si hacen software, ya saben todo el lío que es. Con lo cual, se triplica el tiempo después de la release. Más o menos. Ahora, la misma web app, pero con TypeScript, yo creo que lleva más tiempo, sobre todo esto que les decía antes, si no conocen de TypeScript, si no conocen de orientación a objetos, va a llevar más tiempo indudablemente la release. El seteo y la configuración de todo lleva más tiempo. No voy a decir que no, escribir todas las declaraciones, bla. Sí, lleva más tiempo. La calidad se incrementa, ese es el tema, por más que lleve más tiempo. Con lo cual, el mantenimiento termina siendo mucho más corto. No va a haber tantos issues como acá, eso es indudable. No va a haber issues, esos issues típicos o básicos donde se espera algo y no se llega, o llegan con tu suegra en vez de un gatito. Eso no va a suceder acá. Entonces tenés indudablemente menos issues. Con lo cual, el costo final es menor a la larga. Esto sé que es difícil de vender en tus proyectos y demás, pero nada, esto es en base a mi experiencia. Esto de verdad es así. El mantenimiento es muchísimo menor, el costo. Esto es algo que no se dice tanto, pero con JavaScript el mantenimiento es
costosísimo, porque te enteras solo cuando el usuario pasa por ahí, solo cuando QA pasa por ahí. El desarrollador no se entera, acá sí. Bien, entonces, resumiendo todo lo que vimos. Ventajas y desventajas. Bueno, sobre lo dinámico. Cualquier cosa puede ser cualquier cosa, eso está buenísimo, pero de nuevo es mucha responsabilidad. Hay que saber y entender bien bastante de por qué estás haciendo que sea todo dinámico. Facilidad de implementación, puesta en producción rápida y enseguida haces un JavaScript, boom, lo envías a producción enseguida. Es muy fácil de meter. Y bueno, pocos archivos involucrados en realidad por el tema de las definiciones. Las contras de lo dinámico, de JavaScript en sí, cualquier cosa puede ser cualquier cosa, lo mismo que la ventaja, es una desventaja. No hay herramientas suficientes posibles para validar todos los escenarios potenciales, eso es clave, no sabes todo lo que puede pasar. Con JavaScript, al ser dinámico y ejecutarse en runtime, no sabes, no tenés idea de esto, de quién lo puede usar y cómo lo puede usar, y no puedes validarlo. Entonces, tenés que hacer validaciones internas dentro de cada una de tus funciones para validar que la estructura de datos que estás esperando, las funciones o lo que fuese, sea lo que estás esperando. Hay programadores que no hacen eso. Ojito, vos, ojito, porque de verdad hay que hacer esas validaciones si usas solamente JavaScript. Que venga una estructura dada, que no venga otra cosa. Si no lo haces, te va a petar, te va a pinchar por todos lados, porque no estás validando bien. Pero bueno, es infinito el escenario. Entonces tenés que validar siempre por el positivo, no por el negativo. Siempre espero esta estructura. ¿Bien esta estructura? No, listo, es un error. Pum, throw error. Bueno, imposible traquear el código completo. No hay manera, porque es todo dinámico. El escalamiento es trunco, por esto que les digo, que no fue diseñado para esto. Es difícil de hacerlo crecer orgánicamente, que crezca bien, porque cualquiera puede usar cualquier cosa. Ahí viene la promiscuidad. Bueno, falta de estructura, bueno, justamente promiscuidad. Y vamos con el estático, los pros y contras. El mejor escalamiento para proyectos grandes, sin dudas, porque se hace validaciones mientras escribís el código. Eso es clave. Validaciones en tiempo de escritura, es lo que decía, soporta mayor complejidad, totalmente. Podéis hacer proyectos más ambiciosos. Porque de verdad yo no entiendo cómo aplicaciones tan grandes funcionan solo con JavaScript. Es un milagro que funcione. Con TypeScript también, no tanto. Pero con TypeScript estás mucho más seguro. Vos como desarrollador te sentís más seguro de lo que estás entregando. Bueno, infinidad de herramientas por todos lados. Facilidad de traquear el código. Podés hacer fácil el ver dónde se está usando tu código. Es muy fácil con WebStorm. Yo uso un IDE que se llama WebStorm, que lo recomiendo mucho. Y es muy fácil de que infiera dónde se usa. De la otra manera, con JavaScript hace más un search que una inferencia. Con TypeScript de verdad lo determina quién lo utiliza. Bueno, y a la larga se traduce a lo más importante, menos bugs. Contras, es más código, lo que les contaba antes, porque tenés que definir, tenés que escribir más código. Mayor complejidad según la estructura, sí, puede volver más complejo, porque también te volvés más ambicioso y podés hacer cosas más grandes. Es necesario aprender a tipado y un poco de la semántica de programación orientada a objetos, sí, es necesario y puede ser una contra al principio, pero igualmente se ganan muchas cosas. Hay patrones conocidos de programación orientada a objetos que justamente se pueden aplicar a partir de ahora, más o menos, en web, en lo que es TypeScript. Bueno, y contra un compilador en background. No te das cuenta, pero de fondo está andando un compilador. Está bien que te hace esa validación de código. Eso puede ser una contra. En Flow, con TypeScript no me pareció que se note. En Flow sí, se queda ahí el proceso de fondo y tenés que levantarlo, bla. ¿Cómo sigue? Bueno, hasta ahí entonces todo lo que involucra estas diferencias entre dinámico y estático. ¿Cómo sigue? Con TypeScript. Bueno, vienen los generics. Y eso de verdad te vuela la cabeza. Una vez que lo viste, te vuela la cabeza. Porque es de alguna manera esto de poder hacer un código más dinámico siendo tipado. Y decís, te explota. Porque de verdad la cantidad de cosas que podéis hacer en un contexto donde está todo estático y haces esta validación, decís, esto puede crecer enorme. Y eso es tema de otra charla. Bueno, hasta acá
la charla. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado, que les haya copado. Cualquier cosa me pueden escribir a mis redes sociales, están ahí. Y bien, nada, no, es una charla muy poco vista. Yo he visto varias charlas de TypeScript, pero van directo al grano, directo al código, lo cual está muy bien, pero quiero que se entienda el porqué. Y eso, una charla así no vi. Quiero que se entienda el por qué vamos a usar algo así, por qué vamos a cambiar, entre comillas, de paradigma, por qué vamos a empezar a usar tipado versus lo dinámico. Porque, bueno, ya ahí justifiqué todo y ahí lo tienen. Ahora es su responsabilidad. Gracias.